Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 19 con el tema el apego y los diferentes tipos de apego. Mi nombre es Marisol, estoy muy contenta de este tema porque sé que es muy trascendente. Ya te dejé con la palabra. Gracias a todos por ver este episodio. Yo sé que será un tema de bastante provecho y de bastante capacidad para poder aprender y conocernos un poquito más acá a nosotros. Así es. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio que es de todos y de todas. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotras, tiempo que nos ayuda a nosotras a seguir creciendo, a seguir edificando. Y tiempo que deseamos que sea provechoso para ustedes con esto que aquí hablamos y que quede entre nosotras. Que de Facebook no salga. No, bien, que salga. Y pues bueno, sí, ya me había quedado con la palabra en la boca, pero no. Ya empezamos con este tema tan interesante, como dice Marisol, algo que nos compete a todos también. Algo de lo que nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra se libra. Porque todos tenemos 1, 2, 3 o los 4 tipos de apego. O hasta una mezcla. Una mezcla, sí. Dependiendo de la circunstancia que uno esté pasando. Uno de los temas, y a nivel clínico se puede manejar, que es uno de los temas muy fundamentales que nosotros como seres humanos debemos de aprender. Tenemos que aprender a gestionarnos, reconocer en cualquier dinámica que uno esté, en cualquier relación, ¿verdad? Tanto con personas, con cosas, objetos, circunstancias, animales, ¿verdad? El poder reconocer qué tipos de apego. Pero ¿qué te parece, Shirley? Vamos dándole forma a este tema porque yo sé que el tiempo se nos va a ir volando porque hay tanto que hablar y tanto que aportar. Sí, ya sentía que me ibas a decir qué te parece si decís qué tipo de apego. Tú andas preguntando en tus redes sociales, entonces sí sería bueno. Sí, pues lo voy a decir, vaya. Sí, entonces vos, Marisol, que sos la experta en este tema y que la vida te ha llevado para poder dirigir a dirigir a muchas personas en este camino de aprendizaje que es la misma vida. En tus palabras, en tu experiencia y en los conocimientos que has adquirido, ¿qué es el apego? El apego es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para vincularnos con otras personas, circunstancias, cosas. Es esa capacidad de vincularnos, ¿verdad? De poder encontrarnos. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Que muchas veces el apego lo reconocemos como algo malo, pongamos en el ser humano, o incluso algo bueno, ¿verdad? No es ni bueno ni malo, sino es una capacidad que tenemos como seres humanos para podernos vincular. Y viene desde, desde donde lo querrás ver, o desde cualquier rama de cualquier ciencia donde lo querrás ver, se habla sobre el apego. Pongamos a nivel de antropología, dice que nosotros como seres humanos tenemos que tener esa capacidad de podernos vincular con nuestros cuidadores para poder vivir, para poder un mecanismo de supervivencia. Y lo que nosotros queremos buscar es garantizar, mira cómo es el ser humano, porque no se puede tener ninguna conciencia, pero de una manera inconsciente queremos garantizar la alimentación, la seguridad, la limpieza y el cuidado desde que somos pequeños. Entonces es una herramienta, es una cualidad que podamos tener como seres humanos, no manejándolo ni bien ni mal. ¿Y tú qué entiendes por apego? Yo creo que eso te iba a decir que te daba 100 puntos, porque es justo lo que yo iba a decir. No, pero sí, preparándonos para este tema, pues sí, es lo que he escuchado y definitivamente no hay una variante en cuanto a lo que es en realidad el apego. Ya los tipos ya los iremos viendo, pero creo también que sí es, y fíjate que me llama la atención en la palabra capacidad. Porque hasta el día de hoy hay muchas personas que dicen no sentirse capaces de
amar, por ejemplo. Amar, y no solo en cuestión de parejas, que no sienten ellos que son capaces de darse. Y hasta el día de hoy es algo que manifiestan. Pero creo yo que recae mucho sobre la falta de la búsqueda de mejorarte a vos como persona. Creo también que eso va muy, esa creencia que creo yo que es limitante, va muy de la mano con la baja autoestima, con el no sentirme capaz, no sentirme merecedora, no sentirme digna. Que para los que somos creyentes y practicamos alguna religión, el sentirnos dignos o el pasar de sentirnos indignos a sentirnos dignos, esa es una lucha un poquito fuerte para un creyente, porque cuando nos sabemos hijos o hijas de un Dios que todo lo puede, que nos vuelve a dignificar, es muy difícil después creerte que no sos digna. Entonces puede ser también por la falta de tratamiento propio, la falta de mantenimiento, de automantenimiento, ¿verdad vos? Porque uno, ¿cómo es, verdad? Y voy a recurrir a esta analogía que se me ocurre ahorita. Le oís un ruidito al carro, por más mínimo que sea, a vos se te encienden todas las alarmas. Y decís, ¿qué será? ¿Será el motor? ¿Será que no le hice esto? ¿Será lo otro? Que no sé qué. Y empezás a maquinar y te da hasta miedo andar con el carro con una lucecita encendida o un ruidito. Pero si el freno de mano. Ajá, por supuesto, todo el tiempo. Pero si te llegas a sentir triste y no sabes por qué es, rara vez vas a escudriñar adentro de vos. Pero si es algo externo, uno está rapidito ahí, que moviéndose, viendo cómo solucionar. Pero cuando se trata de uno mismo, a veces ahí es donde nos limitamos. Y por eso siento que va muy de la mano con la falta de amor propio, cuando uno no conoce primero el tipo de apego que ha desarrollado en su vida, o los tipos de apego, y sobre todo el no buscar una mejora y que se convierta en una mejora continua para llegar al apego, al mejor tipo de apego, al que idealmente, en el que todos deberíamos estar. Es que fíjate que la palabra apego, se podría decir, no va sola, como tú decís, va amarrada de autoestima, va amarrado del uno sentir que merece, ¿verdad? Todo lo mejor para vivir la plenitud. Y también va amarrada de otras palabras, como es el apego a nivel también de duelo, también va amarrada a nivel de codependencia, de dependencia emocional. O sea, creo que no, el duelo no va solo, sino siempre va acompañado y siempre se le desprenden un montón de ramas, ¿verdad? A nivel para poder entender este concepto. Otra de las cosas que decías, y también a mí me llamó la atención, porque al momento de estructurar este tema, porque lo digo, es elemental. Creo que a nivel clínico es uno de los temas, como los tipos de lenguajes del amor, como la capacidad de perdonar, como incluso algo tan básico como el conocer la ciclicidad hormonal que uno pueda tener, cosas tan básicas, también va amarrado el tipo de apego que uno pueda tener. Otro como las creencias limitantes, o sea, son factores elementales y básicos que se manejan dentro de terapia. Entonces, algo que tú decías nos tiene que marcar. Venimos de una manera automática, y te lo digo de que he venido y al momento de estructurar este tema surgía una pregunta y se los quiero dejar a ustedes. Dice que para reconocer a nuestra figura de apego, la principal figura de apego es esa persona que tú vas a llamar cuando te pasó algo, pero no va a ser la persona que vas a llamar para ver que te ayude. Pongamos un ejemplo, si se te quedó el carro, si te asaltaron o algo por el estilo. O sea, no es esa persona que vas a llamar para que te vaya a auxiliar, sino ¿quién sería esa persona que tú llamarías para contarle lo que te pasó, pero sin esperar que esta persona realice algo, que haga algo, ¿verdad? Sino solo tú se lo quieres contar. Y solo con el simple hecho de escucharte o escuchar tu voz, su voz, te da una cierta paz. Entonces, yo haciendo mi ejercicio en este tema, me cayó el 20, porque
yo decía, esa persona era mi mamá, ¿verdad? Entonces, y me vino a mover un montón de cosas, porque creo que entre las... sí, en el episodio que hablamos sobre la aceptación de la muerte de mamá, hablábamos de que también se trabaja el apego, pero yo venía trabajando un montón de cosas y no me había sentado a pensar, a reflexionar sobre el apego. Entonces, y yo digo, bueno, ¿ahora quién sería esa persona? ¿Ahora quién podrá ayudar? ¿Verdad? Porque estas figuras de apego, ¿verdad? Esa figura de apego, la principal, es la que te da paz, te da tranquilidad. Y aquí viene un poquito y regresando a como la base antropológica del apego. La mayoría de veces aprendemos a relacionarnos con nuestros cuidadores o nuestros papás. Son esas personas que nos van a dar la tranquilidad, la paz, y vamos a traer a nuestra mente la escena de un bebé chiquito. Comienza a llorar y solo a veces con el hecho que su mamá lo carga, o su papá, ¿verdad? O su cuidador, el niño se tranquiliza, ¿verdad? Se siente sostenido, se siente sostenido, atendido, porque pongamos el llanto en un niño es su mecanismo de pedir, ¿verdad? De un reflejo del deseo, manejando un poquito desde el psicoanálisis. Es su forma de comunicación, no tiene otra que llorar. No hay otra que llorar, entonces ya el cuidador, ya irlo reconociendo, va a reconocer si es alimentación, si es higiene de cambiarle su pañal, o si es dolor, ¿verdad? Entonces, cómo desde estas etapas, desde esta etapa de nuestra vida, nosotros aprendemos a que existe esta persona, esta figura que nos va a dar una cierta tranquilidad, paz al momento de relacionarnos. En algunas circunstancias, porque también hay en algunas circunstancias que la relación o la convivencia por X, Y motivo no llega a ser la más sana, ¿verdad? Incluso dice que la capacidad de apegarnos como seres humanos, dice que es una gracia que Dios nos ha dado a todos al ser humano y a toda la especie animal que son mamíferos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Porque lo hemos hablado, ese enlace del amamantar, lo que nos ayuda a vincularnos, a conectarnos, ¿verdad? Entonces creo que sí, el apego nos tiene que hacer bulla. Tarde o temprano es momento que te sientes, que analices cómo es tu relación con el apego, quién es tu figura de apego, y al momento de reconocer tu figura de apego es aquella persona que tú vas a llamar cuando te pase algo, no para que te solucione algo, sino solo para contarle lo que te ha pasado. Vos sí, dos preguntas. Primero, al reconocer a esa figura de apego, a quien llamaríamos primero para contarle algo, ¿será que realmente no esperamos nada de la persona? ¿O será que de alguna manera sí queremos solo atención, o sí como que es un grito de auxilio pidiendo que se involucre? No sé si podría ser. Ajá, te entiendo que estás esperando algo y posiblemente lo que puedas estar esperando, porque depende de cada persona, ¿verdad? Depende de cada persona. El tipo de apego. Ajá, y el tipo de apego, pero posiblemente lo que estés esperando es la seguridad. Es esa seguridad que te está dando de que ya lo saben. O la atención. O la atención, ¿verdad? Entonces es dependiendo de cada persona diferente, porque era lo que tú hablabas, todos desarrollamos diferentes tipos de apego, o sea, no podemos generalizar solamente con un apego. Ajá. Entonces, sí, como lo que vos decías, que de los lenguajes del amor, que si bien son 5 y uno predomina en nosotros, eso no quiere decir que los otros 4 no estén presentes en nosotros, o no los puedan desarrollar, o que no se puedan desarrollar. Ajá. Entonces sí es eso, ¿verdad? Esta es una tarea de conocerse uno mismo, porque ahí sería, y no lo había pensado, o sea, ¿qué estás esperando? Yo te podría decir, en cierta parte, tranquilidad, seguridad, ya lo sabe, llegaré a la casa y me recibe dando un tecito de tilo o algo por el estilo. Un abrazo, ¿verdad? Es dependiendo, ¿verdad? En algún momento también se podría decir, ya lo sabe, va a hacer algo, va a llamar a alguna otra persona, va a venir por mí o algo por el estilo. Es dependiendo de cada tipo de persona lo que se logre esperar.
Pero sí es elemental, y hablando del apego, sí es elemental las primeras etapas de vida, incluso desde la gestación. Acá estamos desarrollando un gran porcentaje de nuestros tipos de apego, y de la edad de 0 a 7 años estamos generando casi que un 80% de nuestra relación con el apego, y esta relación que nosotros tengamos con nuestros papás nos van a ayudar a vincularnos, principalmente porque yo sé que este tema les interesa mucho a nivel de parejas. Nos sirve para identificar nuestros tipos de apego a nivel de parejas. Y para elegir, ¿verdad vos? Y para poder elegir. Inconscientemente elegir. Ajá. Aunque qué bueno que sea conscientemente. Ajá, que es la invitación que nos lleva, ¿verdad? Entonces eso es lo que hablamos de apego. Apego existen, si lo podemos dividir dentro de dos, ¿verdad? Está el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es lo que se conoce en su plenitud. Ojo, el apego seguro no te priva de sufrimiento, el apego seguro no te priva de... Incluso hubo un experimento en niños que descubrieron que tenían el apego seguro. La mamá se retiró, o sea, los dejaron en una habitación, la mamá se retiró y el niño lloró, pero al momento que llegó la mamá y lo abrazó, tuvo tranquilidad el niño y siguió en su gestión, ¿verdad? O sea, el apego seguro no te quita la opción de en algún momento sufrir, en algún momento extrañar, en algún momento que te duela, ¿verdad? Pero tener esa garantía que va a regresar la persona, pongamos en ese experimento, que iba a regresar el papá o la mamá, y que al momento de verlo, porque también aquí este experimento también se vio en otro, o sea, los niños tuvieron diferente reacción. No solamente llegó el papá, lo consoló y siguió con su gestión, sino hubieron otros tipos de niños que siguieron con extraños, ¿verdad? Ajá, con extraños o enojo, que ahí lo vamos a ir viendo cuando definamos los diferentes tipos de apego. Pues platicábamos con Marisol sobre los tipos de apego que hemos experimentado nosotras. Y a mí en lo personal me gustaría que de repente empezáramos definiendo el apego seguro, porque generalmente decimos, ese dejémoslo para el último. No, pero lo mejor tiene que ser primero. Sí, y es lo que estamos llamados. Sí, llegar a ese nivel. Sí. Entonces, el apego seguro entiendo que es cuando en la infancia, en la primera infancia, creo yo, y como vos decías, desde el vientre, hay una conexión que va formando el vínculo con un padre, una madre o un cuidador presente, que al escuchar llorar a un bebé van, lo atienden, acuden en su auxilio, digamos, o en su llamado de atención para poder cubrir sus necesidades, que ya sea dolor, hambre, estrés, o inseguridad, ¿verdad? Entonces, en términos psicológicos, ¿qué es el apego seguro? Fíjate, ese es el tipo de apego que todos estamos llamados como a querer lograr, y en algún momento en diferentes circunstancias de nuestras vidas pudo haber un cierto tipo de distorsión, más que estamos manejando que ahora, hoy en la actualidad tenemos estas herramientas. Creo que la herramienta, el psicoeducarnos o incluso el autoeducarnos, nos abre muchas oportunidades de poder ser mejores personas, mejores tías, mejores mamás, mejores esposas, mejores novias. O sea, nos da esa oportunidad de poder ser mejores personas, dar nuestra mejor versión, tratar de eso, la ventaja, pero antes no se tenían esas herramientas. Entonces, por ejemplo, cuando tenían muchos hijos, ¿verdad? No se les podía dar como el cuidado y la protección a todos. Yo me recuerdo de una historia que tenían como 7 hijos, entonces imagínate cómo estarían los primeritos hijos, descuidados en su totalidad. Entonces, el apego seguro es esa forma de relacionarte. Ahí sí que recibido desde la infancia, de tus figuras de cuidado que te dieron seguridad, te dieron la oportunidad de poder satisfacer, porque manejamos un poco la línea del deseo, te ayudaron a satisfacer tus necesidades en ese momento, que era la alimentación, seguridad, higiene, tus vacunas, ¿verdad? Como hablaba una vez Majito, me recuerdo que decía, estás cuidando a un niño que se quiere matar todas las 24 horas, ¿verdad? O sea, te cuidaron durante todo ese tiempo para que sobrevivieras, te vacunaron,
¿verdad? O sea, te protegieron de tantas enfermedades. Sí. Entonces fueron las personas que te dieron toda esa estructura, pero también te enseñaron a vincularse entre ellos, a tú también ver que las relaciones de primero como papás estaba bien, había comunicación, la relación con tus hermanos también había relación. No perfecta, pero sí bien. Sí, o sea, en la opción de que había comunicación, se pudiera llevar, y ahí vas generando ciertas conductas que es la seguridad a nivel de las otras personas. O sea, tú te sentías seguro principalmente en tu núcleo familiar. Y aquí es uno de los tips, ¿verdad? Esto es lo ideal. Pero tú cuando mires, y más a muchachas, yo recuerdo que yo siempre les decía tanto en las pastorales juveniles, si tú miras que tu pareja se queja mucho, se queja de sus papás, se queja de su familia, ¡huye! ¡Huye! Alerta, banderas rojas, ¿verdad? O de sus ex. O de los ex. Entonces, regresando a la de la familia, porque ahí fue el primer lugar donde aprendiste a vincularte. Y si no aprendiste a vincularte ahí, va a costar un poco, ¿verdad? Que te puedas relacionar con una sociedad, con tu pareja. Más, yo sé que existen situaciones de límite a nivel familiar, que ahí lo más sano y lo más ideal es siempre marcar una distancia sana. Más la sanidad implica la aceptación y en cierta parte reconociste que es sano la distancia, ¿verdad? Entonces el apego seguro es esa es la confianza, que incluso sabes que se van a ir a trabajar, por ejemplo tus papás, pero van a regresar. Sabes que se van a ir en algún momento a una cena, pero ahí están. Sabes que cuando hiciste alguna travesura, ¿verdad? O sea, en cierta parte sí va a haber alguna corrección, pero es la persona desde el amor. Desde el amor. Entonces vas generando esas ciertas seguridades desde la infancia, se va desarrollando en la adolescencia. Ojo, la adolescencia no está marcada en piedra, porque me da risa decirlo, pero sí, un episodio de Los Simpsons, donde viene Homero y dice, ay, los adolescentes, estos no, porque era un sueño que estaba teniendo, que se comía a la gente, y dice, no, estos tienen problemas, estos solo tienen mucho sufrimiento, ellos solos, ¿verdad? Entonces los adolescentes sí marca, no hay una garantía de que así vaya a ser tu estabilidad o tu seguridad a nivel familiar. Ahí hay un caos, ¿verdad? Hay un caos que se está estructurando mucho a nivel corporal y a nivel de pensamiento. Y en la vida adulta ya es esa capacidad que tú te vas a poder relacionar con tus parejas, ¿verdad? Con tu pareja, oíme, parejas. Con tus parejas. Con tu pareja de una manera sana, que no te genere ansiedad. Esa es la forma, incluso con el dinero, pongamos el vincularte con el dinero. Sabes que en algún momento, por XY motivo, pongamos ahorita por circunstancia a nivel general, puede haber un poco tu capacidad de poder administrar mejor, de limitarte en ciertas cosas, ¿verdad? A nivel económico, porque se viene un poco de crisis a nivel económico, entonces no te va a generar ninguna ansiedad si este mes no tenés para irte a Panajachel, ¿verdad? O sea, o te ibas a Tikal en avión, entonces ahora me voy a ir en bus, un ejemplo. No te genera ansiedad porque sabes que todo es momentáneo. Hoy no tengo esto, pero dentro de un tiempo sí lo voy a tener, ¿verdad? Entonces es esa tranquilidad. No sé si me fui mucho por la rama, Shirley. No. ¿Tú qué entiendes o cómo has relacionado el apego seguro? Sí, el apego seguro lo relaciono con una infancia bien, con una infancia donde sí te cargaban, donde si tu mamá no tenía inconveniente para poder amamantar, pues lo hacía con todo el amor. Igual papá, ¿verdad? Para los que tuvimos la oportunidad de crecer con mamá y papá, el atender nuestras necesidades. Sin embargo, y creo que esto puede dar paso a entrar a hablar sobre el apego inseguro. Ajá, es que también le dicen ambivalente, ¿verdad? Ajá, es que de la seguridad, inseguridad, y de la inseguridad se divide en 3. Va. Entonces, pero si es el nombre, apego no. Es que hay varias teorías. Ansioso. Lotería. Sí, puede dar pie a entrar a hablar sobre el apego inseguro. En esta parte, en esta
no sé si es dimensión, en esta parte del apego, se ¿seguro? me va a olvidar, no, ansioso. Entonces, esa es una señal. Pero lo que yo ansioso. pienso, sí, no, es que estaba formulando mis ideas, pero lo que yo pienso es que sí, puede cambiar y al menos en mi caso es bien, ahora que lo pienso es bien notorio, porque cuando yo era una bebé, me cuentan en mi familia que como se emocionaron tanto de que yo fuera una niña. Entonces salieron y compraron un montón de cosas de niñas porque habían cosas de varón, porque estaba mi hermano y estaban otros primos, exactamente. Cercanos a nuestra edad, contemporáneos, mi hermano mayor y otro primo. Entonces se fueron a comprar cosas y que alegre, que la nena es una nena y esto y rosado por aquí, rosado por allá. Entonces hubo esa aceptación cuando se enteraron que yo era una niña. Entonces, pues era el chinchín de todos, ¿verdad? Cargada y que esto y lo otro. Crecí siendo muy consentida, tengo que reconocer esa parte, agradecerla también. Y no porque yo fuera la favorita, sino porque era la única niña y fui la única niña en mi familia. Mira. En ese entonces. Pero conforme pasaban los años y yo ya dejé de ser una bebé, por alguna razón hubo pensamientos en mí o sentimientos de rechazo. Pero yo no de rechazo hacia mi familia, sino que yo sentía que por no haber sido varón, yo era rechazada. Nadie me dijo eso, yo solita me lo conté. Solita me conté esa mentira y me la creí. Sabrá Dios por qué, porque en ese entonces es una edad donde uno no tiene la capacidad de comprender, canalizar y resolver. Pero creo que el apego seguro, para responder tu pregunta, es justamente esa etapa que yo tuve la oportunidad de vivir siendo una bebé. Que tuve atención, tuve mucho amor y tuve mucha cercanía por parte de mi familia en general. Lo cual no dejó de pasar, pero ya después entré a una etapa donde yo ya merecía cosas que mis papás no me decían, que el resto de mis seres queridos no me decían, que mis amigos no me decían, mis hermanos sí. Ellos me decían que era adoptada. Y yo creo que esa broma la hacemos mucho entre hermanos, de no, el adoptado. Y no la creemos. Y no la creemos. Yo sí lo creí. Sí, yo también. Y que si los adoptados son eran ellos. No, pero sí, hay cosas que uno se cree. Entonces, creo que el tipo de apego ansioso es cuando sentís que te quieren, pero al mismo tiempo no te quieren. Como tenés atención, pero luego ya no tenés atención. Hablando de la infancia, de que yo quiero atención, pero mis papás están ocupados, están trabajando. Y que tal vez en aquel momento no había la capacidad de la comunicación efectiva, porque aquí quiero decir, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron a su alcance, ¿verdad? Eso no las hace unas malas personas, al contrario, los hace, creo yo, extraordinarios, porque no venimos con un manual. Y en aquel entonces el acceso a la información, a libros que te eduquen sobre la paternidad, la maternidad, era muy escasa, era muy poca. Entonces, ellos no son personas malas. Entonces, por atender el trabajo ya era como, no, mira, espérame porque ahorita estoy ocupada. Y yo lo interpretaba como un rechazo. Entonces, esa es mi definición, en mis palabras, en mi experiencia, del apego ansioso. No sé si está bien que ya cerremos el apego seguro. Sí, solamente... O me ganó mi ansiedad. Un poquito. No, regresando porque al momento de formarnos en este tema era lo que tú decías, o sea, se hablaba mucho de los diferentes tipos de apego negativos y poco se habla sobre el apego seguro, y creo que es como el ideal, lo que tenemos que trabajar en algún momento los que hemos generado otros tipos de apego, el poder trabajar para llegar ahí.
Entonces, a nivel de pareja, que ya es en una edad adulta, también tienes tú esa capacidad de poder buscar parejas conscientes, parejas que encajen con tu escala de valores, personas que encajen con tu proyecto de vida y tú encajar en el proyecto de las otras personas. También el momento del apego seguro son las personas que saben manejar las separaciones. Ojo, no te va a garantizar no pasar por ese valle de lágrimas, por esa noche oscura del alma, no. Si no tienes la posibilidad de poderlo pasar, más vas a tener las herramientas de respetar la decisión, pongamos en algún momento, si pasa de esa manera, o si tú decides ya separarte, tener esa capacidad de poder tú decidir separarte. Yo me he dado cuenta, vos, en mi búsqueda de sanar el tipo de apego que me ha definido, porque al final sí nos define, ¿verdad? Ajá. En ese camino de ir buscando la sanidad de ese tipo de apego, no la sanidad, sino la transformación. Ajá. Me he dado cuenta de que la búsqueda de llegar al apego seguro te convierte en una persona resiliente. Ajá. No sí. solo paciente y fuerte, porque sí te da la fortaleza, te da la paciencia, porque no te queda de otra. Pero convertirte en alguien resiliente, creo yo que es uno de los mayores éxitos de buscar transformar ese apego y convertirlo en un apego saludable. Un apego saludable. Convertirte en una persona resiliente. Uh-huh. Que no es que esté uno en calidad de víctima y decir, ay no, yo sí me caigo, me levanto, y sí, pobrecita de mí, ay, sí me duele. No es eso. Bueno, deja de ser eso. Ajá, es ser abierta a las circunstancias de la vida y a verte a vos con amor, y a verte sin sentirte crecida o engreída al decirte, ay, qué fuerte soy, ¿verdad? Bueno, esto me dolió y me botó, pero aquí voy otra vez, ¿verdad? Entonces te da también la oportunidad de verte como una mujer empoderada, como una mujer renovada, como una mujer recargada, pero sobre todo como una mujer viéndose a sí misma como valiosa, segura, digna, con libertad y responsabilidad a la vida y de decidir, y de decidir. Como dicen por ahí, el sufrimiento es, vamos a ver, es el dolor. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con esa frase. Dice que el sufrimiento es opcional, el dolor no es opcional. Yo tampoco estoy de acuerdo. Justamente por eso lo iba a mencionar. Pero porque sí te se da toma mucho. El transformar tu apego te da la oportunidad de decir, es que todo es una decisión. No es que te pongan una bandeja y te digan, mira, de esto solo puedes elegir en este par de opciones, pero esta no te la quitas. No. Es una decisión. Claro, en la vida va a haber momentos que te va a doler, que te vas a frustrar, que vas a querer no levantarte, pero es que es tu decisión lo que determina el rumbo de tu vida. Y precisamente allá con esa frase del sufrimiento, creo que ya es donde para entrar a los diferentes tipos de apego, porque en los apegos inseguros lo que se trata en algunos casos de evadir es el sufrimiento, en algunos casos lo que estás pasando en tu relación es puro sufrimiento, ¿verdad? Pero ya para cerrar, miren, aquí me va a salir lo maestra. El apego es esa capacidad de vincularnos con los seres humanos o con circunstancias o cosas. El apego se divide en dos, ¿verdad? Apego seguro y apego inseguro. El apego seguro es esa capacidad que vas a poder tener para relacionarte y tener la seguridad de que todo va a pasar, que todo va a pasar bien, incluso en procesos de muerte, ¿verdad? Vas a vivir tu sufrimiento del duelar, pero vas a tener la paz y la tranquilidad de que son circunstancias de la vida. No te quita el sufrimiento. Ahora ya nos vamos a dividir en los apegos inseguros, que se dividen en tres, que es el ansioso. La ansiedad estaba ganando, el evitativo, que lo estaba evitando decir. Presente la dos. O el apego desorganizado, trastornado,
desorganizado, que ya es una mezcla de un apego ansioso con un apego evitativo. Y para entrar, vamos a entrar en el apego ansioso. Ay, me señala a mí. No. Aquí está la modelo. Vale, tú no vas a decir el mío. El apego ansioso, y era lo que tú decías al momento de estas primeras etapas de la vida. No, incluso pongamos, detrás de todo es tu miedo al abandono, ¿verdad? Al momento de vivir este apego ansioso, tu miedo es totalmente al abandono, donde muchas veces surge, pongamos, cuando hay papás que se van a trabajar, y ahora en la actualidad se vive mucho eso, ¿verdad? Se van a trabajar y el niño se quedaba con los abuelitos, un ejemplo, y pongamos los abuelitos, aunque lo cuidaran con todo su amor, pero ellos ya no tienen la energía de llevarlo a un parque, de llevarlo a jugar bicicleta. La paciencia. O pongamos que te quedabas en una guardería que no era tan segura, ¿verdad? O en algunas otras casas, ¿verdad? Y que no era, entonces va ayudando esto a sentirte abandonado de parte de tus cuidadores, ¿verdad? O de las figuras que te protegían, y vas generando esta cierta ansiedad. Incluso también, pongamos, entre las abuelitas pasaba de que cuando lloraba un bebé, que es de saberlo manejar, ¿verdad? Cuando el bebé estaba llorando y le decía, ay, déjalo, que se le desarrollan sus pulmones. Entonces los bebés lloraban y lloraban, entonces no me están cubriendo estas necesidades. Claro. Aunque también hay que tener mucho cuidado, porque después, pasando de la etapa vulnerable o dependiente, si se siguen teniendo todas estas de que el niño pide, toma, te doy, ya va a llegar otro tipo de patología, ¿verdad? Entonces, si es como, ojo, hay que cuidar en esta etapa vulnerable. Eso es lo elemental. Y en estas personas se sintieron en una parte, o incluso, pongamos, entre los hermanos de en medio. Pongamos, yo lo vivo porque yo fui la más pequeña, entonces sí tuve mucha presencia de mi mamá, porque mi papá trabajaba, mucho cuidado. En cambio, los hijos de en medio se pudieron haber sentido y pudieron haber generado esa percepción de la vida de que me están abandonando, ¿verdad? Entonces, o incluso, pongamos, en algunos casos, es que cuidan más a los hombres, un ejemplo, es que les dan más cosas a los hombres. Yo llegaba a eso, o sea, a mi hermano tiene más protagonismo con mi papá, o sea, un ejemplo, vas generando este tipo de pensamientos tú solitos, ¿verdad? Tú solo. Entonces ahí puede generar esa cierta ansiedad, y vas generando este tipo de apego, que es el apego ansioso. Sí, pues les quiero contar de que en el camino de la vida, a las personas que vamos haciéndonos responsables o haciéndonos cargo de nosotros mismos, pues se nos da la oportunidad de poder conocer el tipo de apego que tenemos o los tipos de apegos que hemos transitado. En mi caso me ha tocado, porque al final es lo que nos toca, ¿verdad? Me ha tocado el enfrentarme cara a cara con el apego ambivalente, que es este apego ansioso. La mezcla de las dos. Ajá, el ansioso, que sí, que en otros lugares, yo creo que de repente depende del país, que es el ambivalente, que es como que el sentir que sí me quieren, pero luego no. Y justo encaja con el tema de que sos hija sándwich. Bueno, yo en mi caso sí soy hija sándwich. Y entre varones yo soy la única mujer. Y en mi infancia crecimos mis primos, mis hermanos y yo juntos. Entonces yo era uno más de ellos, ¿verdad? Saben que ahorita hace poco que empezaron a compartir videos con la noticia de que sale la película de la Barbie. Ajá. Yo me emocioné. Yo dije, yo la quiero ir a ver. Pero cuando me vi, yo dije, ay, Mariela, ya sos una mujer adulta. Pero yo la quiero ir a ver. O sea, la que reaccionó fue mi niña interior. Y yo creo que hubo un anclaje ahí en mi infancia, porque regresé a recordar cuando había momentos que mi mamá jugaba conmigo las Barbies y me tardaba más en armar que la camita,
que esto, que el carrito, que hacerle la ropita, que no sé qué, y armar mi casita de las Barbies, me tardaba más en eso que mis hermanos con un pelotazo en botarme todo. Entonces, yo me cansé, llegó el momento en el que me cansé de que me tocaba volver a hacer todo y me enojaba y hacía rabietas y todo. Entonces yo me volví parte de ellos, yo me volví uno más de ellos, yo jugaba pelota con ellos, yo jugaba carritos, que los trompos, el yoyo, béisbol, yo era uno más de ellos. Entonces, de ahí probablemente venga la idea que yo tengo de rechazo, porque en mi caso también he estado enfrentándome a la herida de rechazo, y aquí te quiero preguntar a vos. Aprovechando la consulta. Nada, nos 150. Ya me debes mucho. De consulta en consulta gratis, ya. Nos debemos las sobramos. La cosa es que, bueno, vos hablabas de que aquí, de la herida del abandono. Pero en mi caso me ha tocado lidiar con la herida del rechazo. Muy marcada, en mi vida muy marcada. Y ahorita a mis 25 años, a mis 14 años, sigo enfrentándome a esa herida ahora con amor. Ahora la abrazo, ahora sobo esa herida, ahora la acepto y la dejo ser, ¿verdad? Porque mucho me va a traer positivo a mi vida como para rechazarla nuevamente. Pero sí tengo muy clara esa parte, que en mi caso es eso. En el apego ansioso, ¿es cerrado específicamente o ligado directamente a la herida del abandono, o también tiene cabida la herida del rechazo? Y ahorita me estoy dando cuenta de que estoy peor de lo que yo creí. No, porque te estás dando cuenta, ¿verdad? O sea, las heridas de la infancia son como la raíz de nuestras creencias centrales, ¿verdad? Entonces puede ser. Y a nivel de la ansiedad, porque incluso el apego ansioso va mucho amarrado a la codependencia o a la dependencia emocional. Sí. Van muy de la mano, ¿verdad? Entonces son dos frases, ¿verdad?, que van bastante de la mano. Y puede ser las heridas, las interpretaciones que tú realizaste, porque cuando manejamos eso, y tú en algún momento lo dijiste, o sea, no necesariamente tuvieron que haber pasado así, sino tú lo interpretaste, y en esta ansiedad, en este miedo, puede ser, van acompañadas un montón, como la herida del abandono, la del rechazo, la de la traición. La de la humillación, ¿verdad? Entonces creo que van un montón de heridas que se van reforzando. Y lo mismo del apego, y hablando de las heridas, a veces, en algunos casos, sí son unas marcadísimas, pero en algunos casos estás manejando diferentes tipos de heridas. O sea, ahorita me salió esta, en el trabajo me salió esta, en esta relación me salió. Entonces la idea es darte cuenta. Esa es la dinámica, uno darse cuenta y decir, bueno, no estoy, este sufrimiento casi que es un 70% que yo lo estoy generando, un 30% de que está pasando, ¿verdad? Entonces es donde yo me centro y comienzo a trabajar. Respecto a lo del apego, pongamos ansioso, el apego seguro dice que aproximadamente el 55% de la población tiene apego seguro, en buena hora, más tengo ahí mis duditas con esta estadística, pero manejémoslo de esa manera. Pero el apego ansioso, la mayoría lo genera las mujeres, ¿verdad? Y en algún momento lo hablábamos, que era dentro de la mujer, dentro de sus triunfos, sus satisfacciones, sus autorrealizaciones, es la familia. Entonces siempre vas a tener una ansiedad y una preocupación exagerada, ¿verdad? Por estar formando todo tu familia, ¿verdad? O en algún momento alguna separación, algo por decirlo, yo voy a formar mi familia. No, tú ya perteneces a una familia, ¿verdad? Entonces, y predomina mucho en mujeres. Y este tipo de apego tiene se vincula mucho, una fuerte atracción con el apego evasivo. Entonces es garantizar tu ansiedad, ¿verdad? Sí, reafirmarla.
reafirmar. De que, yo sabía que esto me estaba, o sea, que esto me iba a pasar, ¿verdad? Que esto me iba a pasar. Entonces sí, en esta parte el apego, para bajar un poquito, ¿verdad? O sea, sí predomina mucho en mujeres, el apego inseguro, y pueden ir saliendo un montón más de heridas, por ejemplo, las que mencionaste: herida del abandono, herida de la traición, herida del rechazo. Y de la humillación, creo que también va mucho. Fíjate que a mí me llama la atención justamente esa parte, porque si bien lo desarrollamos más la mayoría de las mujeres, hoy en día, con tanto empoderamiento femenino, con tanta expresión del gremio femenino, con tanta seguridad que se ha dado ahora, y que hay muchos lugares donde se le ha dado mayor importancia a la mujer, algunas veces muy beneficioso, otras veces no muy sano, como el tema de la ley que defiende a las mujeres en general. Con esto a mí me genera ahora también la inquietud de fijarme más en cómo los hombres actúan, incluyendo a mis hermanos, mi papá, alguien que pueda llamar mi atención, parejas de mis amigas, amigos, pareja personal. En todo tipo de hombres me fijo ahora a manera de poder identificar algún rasgo, no para juzgarlos, sino para entenderlos, porque a los hombres se les dificulta más. Nosotros lloramos con cualquier desconocido a la par y ahí nos descosemos y ya nos desahogamos. Los hombres no. Ellos tienen la limitante social o la creencia limitante de decir: es que los hombres no lloran. Es que los hombres no se andan quejando, es que los hombres no sufren por amor. Yo tengo que ser fuerte, exacto. Los hombres no tienen sentimientos, y no, pues no, solo que es más difícil. Entonces ahora me fijo más en eso para poder comprenderlos y así poder corresponder con amor la forma en la que ellos me tratan a mí, sea el vínculo que sea que hay entre los dos. Pero pues no es una tarea fácil. Primero, porque no es tu responsabilidad cómo actúa la otra persona. Es que eso cabal te iba a comentar, porque hay que tener como el cuidado con esta línea. Y creo que aquí también, para ir ya cerrando en cada tipo de apego, creo que ese es el problema del ansioso. El no separar. El preocuparse excesivamente por el otro. Exacto. El otro es un compañero. Exacto. Es alguien que te va a acompañar, alguien que te va a ayudar a realizarte, y tú lo vas a ayudar a realizarse. Pero la preocupación excesiva, ansiosa, de que yo te voy a llegar a comprender, yo voy a comprender tus heridas, creo que es como también alimentar un poquito, más si tener razón, el sentirnos empáticos, ¿verdad? Con el otro, el poder incluso ver las cuestiones, porque el ansioso todo se lo toma personal, ¿verdad? Todo, o sea, me está rechazando a mí, o me está dejando a mí, la persona, aunque no sea así. La otra persona está dejando una relación. No, el ansioso es a mí. La otra persona hiere, ¿verdad? La otra persona me hiere, ¿verdad? Entonces es eso de que soy yo. También otra de las cuestiones o herramientas para el apego evasivo, el apego ansioso, es no poner todo tu ser en una persona, o en alguna circunstancia, o en algún rol, por ejemplo. O sea, yo voy a poner todo mi ser en mi rol de esposa, yo voy a poner todo mi ser en mi rol de madre, ¿verdad? Entonces eso es uno de los, digamos, como las herramientas que se les va a dar a las personas que manejan, ¿verdad? O manejamos el apego ansioso. Es no solamente te enfoques en un punto, ¿verdad? Si no manejas diferentes puntos, dale mucha prioridad a tus proyectos personales, ¿verdad? Tienes un proyecto de emprender, ¿qué te digo? Un collares. Yo me recuerdo que en mi práctica yo miraba a una muchacha que hacía collares, y así se pagó toda su carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, y era una universidad privada. Entonces, en tus proyectos personales, eso es la autorrealización, no estar siempre disponible en una relación de pareja, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, que el ansioso se enfoca, y yo estoy invirtiendo, yo doy mi 1000,
¿verdad? Y me sale con esto. Ajá, y me lo hace a mí, Ajá, yo que siempre estuve, yo siempre que... Entonces es esta ansiedad. Entonces, ¿cómo vas a poder gestionarlo? No poniendo, se le dice vulgarmente, no poniendo todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que realizar diferentes proyectos para poder tú realizarte y poder bajar esta ansiedad. Sí. Y y tener presente eso, o sea, aquí la raíz es miedo al abandono. Okay. ¿Verdad? La raíz, eso es, bueno, ya no soy la misma niña de antes. Ajá. ¿Verdad? O sea, yo ya me reconozco que yo me puedo cuidar, yo me puedo mantener, ¿verdad? Yo soy libre emocionalmente, ¿verdad? Yo tengo libertad de conceptos de sexualidad y eso es lo que te hace, en cierta parte, irte a nivel empoderando de una manera sana, porque también dentro de un empoderamiento fanático también hay una herida que es de la injusticia, ¿verdad? Entonces, entonces cuando es muy fanático, ¿verdad? Ya está eso, entonces tú tienes que trabajar eso. Está bien empoderarte, ¿verdad? Del poder realizarte como persona, pero hay una línea, una brecha que puede haber un sesgo que te puede llevar ya a tu patología. Y para pasar al siguiente tipo de apego, aprovechando que yo represento en este momento el apego ansioso, que sí genera cierta incomodidad hablarlo, pero al mismo tiempo te da la sensación de, ay, ya lo dije, ¿verdad? Quiero decirles algo aquí importante en este momento. Como les decía, aprovechando que yo soy la que representa ese tipo de apego, de que sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar cuando tomas la decisión de buscar una mejora, de buscar ese cambio. Por supuesto que en mi caso, yo quiero pensar que no todos los casos son así, pero en mi caso sí toqué fondo. Y no una vez, fueron varias veces. Pero es que a veces uno quiere salir y hacer como que nada pasó y que las cosas sigan su rumbo, cuando uno no se da cuenta que va en un espiral, haciendo círculos, repitiendo, y se vuelve un espiral que no termina. Pero sí termina, sí se puede. Y lo que se necesita para eso es tener una decisión firme de empezar a amarte, de empezar a valorarte. No es bonito, por supuesto que no, el proceso no es bonito. Si alguien llega y te dice, no, mira, es bien bonito, anda y te la vas a pasar bien, es mentira. Es mentira, porque sí necesitas verte, literalmente necesitas desnudarte a vos misma y verte justo como sos, física, exterior e interiormente. Necesitas ver a la persona que en algún momento dijo mentiras, necesitas ver cara a cara a la persona que en algún momento le dijo a alguien, no me dejes, necesitas ver a la persona tóxica que pudiste ser en un momento. Necesitas ver de frente a la persona que te defraudó, porque es que eso es lo peor de todo. No son los demás, sos vos misma. Era yo misma la que me estaba fallando a mí y por la que yo me estaba perdiendo. De hecho me perdí, me di una perdida de aquellas que yo sentía que no iba a salir, pero sí se puede. Entonces, y es no solo enfrentarte, sino que verte de frente y abrazarte y decirte con amor que todo va a estar bien. En los ejercicios a mí me ponían a decirle a mi Marielita, a mi niña interior, algo que en aquel momento me habría gustado que me dijeran. Pero me ponían a decir, mira, ¿qué le dirías a tu niña interior? Y lo que yo le digo ahora es que la amo, que la cuido, que aquí estoy yo, su adulta, para hacerme cargo de ella. Exacto. Para estar a cargo de ella, que lo que pasó por una razón, y esa razón es para que yo creciera, para que yo encontrara un camino donde haya estabilidad emocional, a que yo encontrara un camino donde hay muchísimo amor, abundancia de cosas buenas, personas que se convierten en un sistema de apoyo. Y en este momento aprovechamos a mandarle saludos a la Majo.
y te vas rodeando de personas que van haciendo de tu vida algo más sólido. Y algo que muchas veces hay personas que se acercan y te dicen, ay, a mí me gustaría ser como vos, ay, es que no saben, pero se puede, sí se puede. Por supuesto que esto es un camino de todos los días y es una decisión. A pesar de los días en los que uno amanece con bajos ánimos, hay que tomar la decisión de decir, hoy y solo por hoy, yo me voy a dar amor. Si llega alguien ahora, ¿saben que se siente tan rico pensar que ahora si llega alguien a mi vida, yo me enamoro y de repente esa persona no me corresponde? Me va a doler, por supuesto que me va a doler. Y lo voy a llorar y lo voy a patalear, pero voy a dejar que fluya. No voy a ponerme en riesgo de regresar a ese tipo de apego y hundirme en él, sino simplemente llorar, levantarme, sacudirme, ver hacia adelante y ver que hay otras opciones. Mejores o no, pero hay otras opciones. Y a no negociar tus no negociables en la vida, tus límites, ¿verdad? Porque creo que ese es otro de los síntomas de un apego ansioso, el negociar con tus propios valores, el negociar con tus propios límites. Entonces, al momento de vivir una relación, irte dando cuenta desde un inicio y tener esa capacidad de parar. Y a nivel de experimento, con estos niños, dicen que era el niño que igualmente estaba la mamá o el cuidador en una habitación, el papá o la mamá se retiraba, y al mismo tiempo que el seguro regresaba y el niño seguía llorando, la mamá ya estaba ahí, lo consolaba y seguía llorando, se le iba el aire, ¿verdad? O sea, había un cierto sentimiento todavía a pesar de que ya estaba ahí su figura de cuidado. Entonces ahí es donde se iban reconociendo estas figuras con una cierta ansiedad, ¿verdad? Con su figura de apego. Y al momento y eso es, ¿verdad? Cuando generas ese tipo de apego, al momento de un duelo, ya sea a nivel relación, fallecimiento, es donde uno se estanca un poco más, ¿verdad? Porque no hay consuelo. Incluso puede caer a depresiones biológicas después de un periodo de duelo, ¿verdad? O sea, ya no solamente está incluyendo tu pensamiento, tus emociones, sino ya hay algo orgánico que también te está bloqueando esa capacidad de poder avanzar. Pero que es necesaria. Es necesaria. Entonces creo que también aquí podemos verificar. Y otra de las cuestiones, y ya para entrar en el segundo apego, que es el evasivo, el ansioso tiene una cierta conexión con el evasivo, ¿verdad? Hay incluso el evasivo con el ansioso, también en algún momento se pueda manejar esa en algunos casos. Yo conozco unos casos que no. Que no, yo, por ejemplo. Yo el ansioso, no, ¿verdad? O sea, es ahorcarme, ¿verdad? O sea, es mucho evadir mi espacio, mi individualidad. Invadir la individualidad. El evasivo está... la mayoría o hay un gran porcentaje de hombres en este tipo de apego, el evasivo, incluso porque culturalmente se nos ha dicho, los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres no se enamoran, ¿verdad? Entonces se nos viene, los hombres solo sexo quieren, ¿verdad? Entonces viene mucho aporte cultural a nivel de hombres de este tipo de apego, ¿verdad? Con el ser evasivo. En el que sí sufren, ¿no? Sí, no, o sea, es que sí hay un cierto sufrimiento, pero su principal bandera, se podría decir, su principal motivación es no sufrir, no sentir, ¿verdad? O sea, ese es el lema, no quiero sentir. Y por eso era lo que yo te decía, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase porque el sufrimiento va amarrado con tu pensamiento, pero quitar el pensamiento en el ser humano es como quitar uno de los privilegios que se nos ha dado. O sea, siempre vas a sufrir porque la raíz del sufrimiento es tu pensamiento. Y que es parte de la dimensión humana y divina. O sea, y es parte y todos los seres humanos, y ese es el miedo que se les da, ¿verdad? Se nos da a los evasivos, porque no hay, o sea, no se quiere sufrir, es la principal manera. Entonces lo evitas a toda costa. A toda costa porque no quieres sufrir. Ojo, en algún momento puede ser que a nivel de pareja puedes estar viviendo
el apego evasivo, pero a nivel familiar, un ejemplo, puedes tener el apego ansioso, puedes tener el apego desorganizado o el apego seguro, ¿verdad? Entonces, no solamente pueda decir que solamente se maneja, es en todas tus relaciones, en todos tus encuentros de persona a persona, sino puedes tenerlo exclusivamente a nivel de pareja, que es lo que se da. También el evasivo es pilísimas a nivel de trabajar, ¿verdad? Son personas que realizan sus propios proyectos porque es su zona segura, porque aquí no va a haber sufrimiento. Son personas de que tanto generaron pavor por un despido, un ejemplo, entonces mejor yo trabajo por mi cuenta, porque no me gusta sentir ese rechazo, ¿verdad? Entonces son personas que apuestan en sus proyectos, están trabajando, y eso sí, pongamos al momento de un despido también les toca muy duro. Claro. A nivel de hombres, ¿verdad? Que es un tipo de apego que la mayoría es hombre, ¿verdad? Su zona de confianza, ¿verdad? Son sus proyectos, su autorrealización, ¿verdad? Entonces ellos le apuestan mucho a sus trabajos, a sus proyectos, y así evade todo lo que es a nivel de social o en pareja. Ajá. Ellos defienden la individualidad. Incluso la amistad, pueden llevar grandes amistades, grandes compañeros de trabajo, grandes proyectos, grandes relaciones a nivel laborales, pero el match para no sufrir es específicamente el encuentro de parejas. Y también pongamos si en edades tempranas tuvieron alguna decepción y no supieron manejar el rechazo, ¿verdad? Ahí también les pueda generar este tipo de apego, que es el evasivo. No, yo ya no me vinculo otra vez porque sufrí mucho en esta relación, entonces yo ya no a nivel de pareja podría ser aquellas personas de que yo ando con uno, ando con otro, ando con una, ando con otra, pero no me enamoro. Ahí puede ser un poquito como el desorganizado. El evasivo sí le cuesta una, digamos, ya dependiendo su escala de valores, ¿verdad? Pero no se compromete. Yo me he dado cuenta... Y se siente muy bien solo. Vos me dirás. Me he dado cuenta de que con el apego evasivo, las personas, para no encajar solo a los hombres aquí, ¿verdad? Porque también si bien son la mayoría, también hay mujeres. Los evasivos, cuando sienten que están dando mucho, diciendo mucho, que se están enamorando, esto a nivel de pareja, se sienten vulnerables. Se están enamorando, empiezan a sentir la vulnerabilidad que los rodea y ellos se sienten pequeños ante esta vulnerabilidad. Entonces prefieren dar un paso atrás y detenerse, retraerse, y entonces ya se cierran emocionalmente. Quieren evitar el sufrimiento, por supuesto, ¿verdad? Como mucha gente, pero encajaría esa descripción en el apego evitativo. Esta última sí, y todo lo que dijiste, a los meses o a los días, otra vez comienza. Sí, que te extraño, a comenzar a abrir esta vulnerabilidad, porque dentro de una relación ahí sí que, como decía un psicoanalista, el amor es darle el poder a otra persona que te destruya, pero dentro de la otra persona decidir no destruirte, porque estás con una vulnerabilidad al tope. Y es que ese es un riesgo que corremos todos los que hemos tenido o vamos a tener una vida en pareja. Es el riesgo de todos. Sí. Que nosotras estemos aquí hablando de esto, de familia, pero ponerle a nivel de pareja, nosotros podemos estar aquí hablando y en algún momento vernos en la situación de que tener la opción de ser infiel, decidí ser infiel o no decidí ser infiel, ¿verdad? Porque nadie está exento de eso, y ese es el riesgo que todos representamos para todos. Y el precio, pongamos la vulnerabilidad o el sufrimiento, es como el precio por amar, ¿verdad? O sea, en algún momento, porque ojo, no solamente es a nivel de separación, sino un duelo de muerte, ¿verdad? O sea, es el precio por haber amado, es el precio por haberte entregado, es el precio por haberte vinculado de una manera sana, ¿verdad? O insana, ¿verdad? Porque también entraría, es el precio que tienes, que se paga. Y por muerte. O el peaje, ¿verdad? Manejándolo.
de esa forma. O por muerte, o porque dejaste de querer o te dejaron de querer con la misma intensidad, o porque hubo una infidelidad, o porque hubo una falta a la lealtad, porque hubo una violación a los acuerdos. O sea, el duelo puede ser por varias razones. Por diferentes razones. Otra de las características del evasivo es que no cuesta el vincularse o iniciar relaciones, ¿verdad? Se hace muy fácil el vincularse, el relacionarse. Lo que ya se complica es el mantener esa relación. Creo que ese es uno de los principales síntomas del evasivo total, como lo más evidente. Lo más evidente. Y encajaría ahí el hecho o este término que se utiliza mucho ahora, sobre todo en redes sociales, del ghosting. Una persona con apego evitativo hace el ghosting, es decir, que está presente y luego se desaparece. Sí. Te fantasmea. Incluso el hecho, pongamos el vínculo, es esa capacidad de poderse encontrar. Y no sé si ustedes vieron un documental que está muy bueno, si no lo han visto, que es el de Fe, con el Papa Francisco. No sé en qué plataforma está, se me fue, ¿verdad? Pero porque mi sobrino lo pusieron y está muy buenísimo, que hablaba, incluso había una generadora de contenido y él hablaba, ¿verdad? A nivel de esta línea, lo que lleva es el encuentro de persona a persona. Entonces aquí se está dañando esa opción. Entonces imagínate, si tú buscas plataformas para evadir, o incluso son personas que a nivel de mensajes son muy sinceras, o sea, incluso a veces sentís que hasta son diferentes personas las que textean a la que está en persona, ¿verdad? O sea, se les da muy bien la manera de expresarse por mensaje, por por otro medio, pero a nivel presencial ya tienen un bloqueo, un cierto tipo de bloqueo a nivel presencial. A nivel de experimento, o para ir dando las herramientas, para irnos en orden, estar consciente, creo que acá se puede manejar porque son personas, imagínate, racionales. Creo que la mayoría manejó, son personas muy racionales e inteligentes, emocionales. Muy emocionales. Muy emocionales. El evasivo también es emocional. Entonces, digamos, son personas muy racionales, personas muy inteligentes, para crear este mecanismo de defensa. Imagínate, lo estructuraron de manera inconsciente muy bien. Aquí creo yo que cabe mencionar y hacer el paréntesis de que eso no los hace malos, no, los hace únicos, los hace especiales, y los hace personas simplemente diferentes, con un tipo de apego diferente. Ningún tipo de apego nos hace malas personas. Nos hace personas inmaduras emocionalmente, y algunas nos hace personas a quienes los apegos nos invitan a buscar el apego seguro. Es que fíjate que esa es otra de las cuestiones, porque estamos llamados a vincularnos, pero a vincularnos bien. Creo que dentro de la tradición budista se maneja que el apego es la base del sufrimiento. Entonces, para evitar el sufrimiento, o sea, la raíz de tuvo que haber sido evasivo. Porque informa que es el desapego. Y sí, pongamos, ser desapegado en alguna circunstancia también es bueno. Claro. Pero nosotros como seres humanos se nos ha dado este don, esa capacidad, ese regalo de podernos vincular. Nosotros como seres humanos nos hacemos en el encuentro. Yo soy una persona, y cuando yo me vinculo contigo, pongamos hoy un ejemplo, almorzamos, refaccionamos, comimos postre, me ayudaste a guardar mi ropa, o sea, fue una relación y nos hicimos una mejor persona, se podría decir. O sea, nosotros como seres humanos estamos llamados al apegarnos, al crear vínculos, ¿verdad? Pero hay que saber manejar ese tipo de vínculos. Claro. Dentro de las herramientas, y volvemos, ¿verdad?, a nivel del evitativo, es que eso te iba a decir, ¿qué le podés aconsejar a un evasivo? El precio o sea, el sufrimiento es inevitable, ¿verdad? El sufrimiento es parte de tu condición humana. Dentro de la triada trágica, ¿verdad? Dentro de la logoterapia se maneja estos sucesos como la culpa, la muerte y el sufrimiento, algo que el ser humano no está como capaz de poderlo manejar.
¿qué es lo que nos invita esta tríada trágica? A podernos relacionar de una manera sana con la culpa, con el sufrimiento y con la muerte. Entonces, parte desde esta cognición de estas personas inteligentes, el sufrimiento es parte de. ¿Qué es las herramientas que tú puedes utilizar? Si lo que te genera ansiedad, ¿verdad? Las experiencias que has tenido, ¿cuáles han sido las banderas rojas que has encontrado en algún tipo de persona? Por ejemplo, una persona evasiva, es que todos los hombres son iguales, todos son infieles y de todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles han sido tus parejas? ¿Cuáles han sido los patrones que han coincidido? ¿Verdad? Entonces, al próximo, ¿verdad? Donde tú te vas a vincular, vas a ir encontrando que esta persona no tenga estas características. Creo que otro problema que existe entre el ansioso y el evitativo es la falta o la capacidad de comunicarse bien, la comunicación efectiva, que sería también otro buen tema para otro en vivo. Sí. Porque el ansioso no dice por miedo al rechazo, al abandono, y el otro no dice nada porque se puede vincular. ¿Verdad? O sea, estamos jodidos. Y tienen mucho clic estos dos tipos de apego a nivel de relación sentimental. Pues, ¿qué te diré? Entonces, ese es el miedo. O sea, el otro no dice nada porque no quiere que la otra se enamore y la otra no dice nada porque tiene miedo a que se vaya. Entonces, es uno de los grandes problemas que existen en este tipo. Entonces, otro de los tips, tanto de los dos, es aprender a comunicarnos efectivamente. Cosa que si tiene el seguro, si mira a alguien que no cubre, pongamos su calidad de vida, un ejemplo a nivel emocional, no estoy hablando a nivel económico, o sea, fácil es dejar esa relación y ya, claro, ¿verdad? Claro, en cambio, el problema de este tipo de apegos es cuesta dejar ese tipo de relaciones. Bueno, cuando no te haces cargo. Cuando no te haces cargo. Porque cuando el evasivo no genera, o sea, no genera una relación a largo plazo. ¿Verdad? El estricto, ¿verdad? Porque hay evasivos que sí tienen relaciones de años. Sí, yo creo que es mientras uno no se haga cargo, porque sí hay transformaciones, aunque no se pueda desligar uno 100% del tipo de apego que nos rige o nos ha regido toda la vida, siempre se pueden hacer mejoras. Siempre. Me pongo así. Entonces, sí se puede, definitivamente se puede encontrar el equilibrio, pero yo creo que también una clave importante, y yo creo que yo remarcaría esto en el live: hacelo por vos. Busca tu mejora por vos. Yo lo voy a buscar por mí misma, no para complacer y llenar el vacío de los demás. Si algo sucede en la vida que aporte un poquito al vaso del otro o de la otra, pues qué bueno, enhorabuena, pero esa mejora buscada por vos. No, los demás ni te van a pagar tus terapias, ni te van a pagar los problemas en los que te metas, ni van a estar ahí para sacarte de apuros todo el tiempo como que fueras una doncella esperando que llegue el príncipe azul. Eso no, puede pasar, porque sí puede pasar, pero no es lo ideal, no es la forma en la que estoy segura que te gustaría que se te den tus relaciones. En lo personal no es la forma en la que a mí me gustaría que se den mis relaciones, estar ahí siempre que, ay, ¿quién podrá ayudarme? Y que llegue la otra persona y se desviva por mí. Pues no, qué bonito, no digo que los detalles no sean bonitos, por supuesto que lo son, pero las cosas que uno pueda construir hay que hacerlas poniéndose a uno primero. Porque para poder darnos sanamente a los demás, pues necesitamos estar sanas emocionalmente. Y ahí es donde se construyen las mejores relaciones. Sí. Y relaciones del aprender a que la otra persona no te define. Que te dan paz, que te dan tranquilidad, que la otra persona te ama porque ha decidido amarte por como sos, con tus heridas, abiertas, cerradas, gestionadas o no gestionadas. Y vos no te juzga. Y no te juzga, simplemente te sostiene, te deja ser y te dice, venga, mi amor, aquí estoy yo. No te voy a resolver la vida, pero te voy a acompañar. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y poder ser uno esa persona de que, mira, no, tranquilo. ¿Querés llorar? Llorar. ¿Querés gritar? Grita. ¿Querés
no tenerme cerca, ok, decímelo, yo lo voy a aceptar y lo voy a respetar, porque ese sos vos, y porque yo te amo a vos, y porque yo decido amarte como vos sos. Y aceptar los espacios, creo que eso el reconocer que todos necesitamos un espacio, y es sano, ¿verdad? Entonces creo que sí se da. Y a nivel de experimento, ¿cómo era el niño? Igualmente, llegaba la mamá, se iba, el niño comenzaba a distraerse, comenzaba, no me importa que se haya ido, ¿verdad? Indiferente. También llegaba la mamá y era aquel niño que incluso se da, ay, es que está enojado. Vine de trabajar, pero es que está enojado. Y el niñito hasta con su cara a un lado. Y que todavía refuerza la conducta diciendo, como está enojado ya no lo quiero. ¿Verdad? Ahí es donde la reacción de estos niños, que en cierta parte va marcando una cierta indiferencia, y es algo tan normal, creo, de que... yo creo que no normal, algo común. Algo común, sí, ahí es la palabra, algo común que se da, que, está enojado, y el niñito hasta se le va reforzando este tipo de y ahorita que decís eso, ¿cómo se da en la adultez? ¿Sí? ¿No has oído? ¿Ustedes no han oído? Está enojada. De plano está en sus días. Eso es violento. Sí. Eso es violento. O que una mujer diga, está en sus lunas. Eso también es violencia. En lugar de detenernos y decir, bueno, es un ser humano que en este momento está pasando por fluctuación de emociones, hormonas, lo que sea, pero yo le voy a dar su espacio. Y cuando quiera hablar, lo va a hablar. Y cuando yo sienta la confianza de preguntarle si hay algo que quiere hablar o algo que yo puedo hacer por él, lo va a hacer, o va a decir, no estoy listo para eso. Y vos lo vas a respetar. Mira, yo lo veo, te lo digo y lo veo. yo creo que en algún momento, creo yo que tenemos que llegar a ese nivel, porque los que nos visualizamos en un nivel de sanidad emocional, es que no hay otra opción. La vida va a conspirar para que así sea. Que seamos pacientes en el camino, esas son otras las cuestiones. Sí. Pero sí, cuando vos decías lo de los niños, tratemos de evitar con nuestros niños, hijos, sobrinos, ahijados, amigos, vecinos, hijos de los demás, tratemos de validar sus emociones, porque eso es lo mejor que podemos hacer por los niños. Validar las emociones, escucharlos y así poder darles dirección a esas emociones. Y de tener presente que es una etapa elemental, creo que es una etapa donde se es indiferente, ¿verdad? Es que el niño no comprende, ¿no? Esta persona está siendo una esponjita y está absorbiendo todo para toda su vida. Es cuando más deberíamos evitar hablarles con que, ¡ay, qué quiere mi pechito! Este tipo de comunicación que a veces un adulto tiene. O sea, no, los niños, es que los subestimamos mucho, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y tenía otra cosa en mente y se me olvidó. Acaba ahorita. Del apego evitativo. Del apego de los niños. Sí. Se me olvidó. También se va generando, pongamos, según la percepción que vaya teniendo, ¿verdad? Puede ser que tenga algún entorno seguro, se podría decir, tenga roles bien puestos, ¿verdad? Y bien seguros, pero depende de las circunstancias o lo que haya visto que esté pasando alguna otra persona, puede ser familiar, como pueden ser sus papás, como puede ser una vecina, como puede pasar algo, y ya le va marcando esto. Entonces, un ejemplo, bueno, lo que me marcó o la raíz del sufrimiento de esta persona fue porque estaba en pareja, porque sufrió porque vivió en pareja esto, entonces ya se va marcando, entonces el problema es el estar en pareja, ¿verdad? Y ahí es donde se va surgiendo. Muchas veces puedes tener un apego seguro en tu familia y algún familiar muy cercano esté viviendo algo, pongamos alguna situación delicada dentro de su matrimonio, por ejemplo, y ya te marcó, ¿verdad? Ya te marcó en esto, o directamente tus papás. Y sabes qué me hace pensar, que tal vez no será todos, pero que muchas personas con apego, y creo que sobre todo hombres, con apego evitativo, evitan el relacionarse, evitan el enamorarse cuando ellos saben que más lo están necesitando. Que están necesitando más un abrazo, un beso, un aquí estoy, aunque estés en calidad de bulto ahí a la par, pero
sentir la presencia de alguien. Ojo, esto es muy cierto. El evasivo, el evitativo evade, ¿verdad? Evade más cuando está en una etapa de vulnerabilidad, independientemente de sus circunstancias. Ojo, para el ansioso, no sos quien para limpiar, o sea, para cuidar esa vulnerabilidad. Querer rescatar. Ajá, porque esa es otra de las dinámicas, ¿verdad? Que hacen clic, es que está vulnerable, está eso, entonces lo rescato, ¿verdad? O sea, un ejemplo. Y también yo creo que los niños que ahora son adultos y desarrollan el apego evitativo, aprenden a valerse por sí solos desde muy pequeños, son muy ¿verdad? Independientes. Sí, justamente porque uno está mamá, uno está papá y no hay comunicación efectiva para decir, hijo, yo te amo, pero ahorita no puedo jugar. Estoy trabajando. Simplemente no hay una explicación y ellos tienen que aprender a desenvolverse solitos. Hacerse su cereal, su pachita, ¿verdad? Su pacha o a cambiarse, que también es el control, ¿verdad? No, fíjate que se da, yo también estuve pensando en eso, la independencia es buena, es sana, si la reconoces que no ha sido la raíz o no es tu principal motivación, el miedo o el sentirte en algún momento abandonado, ¿verdad? Entonces creo que sí, la independencia, ya cuando tú reconoces y trabajaste y no es esa tu principal motivación para ser independiente, trabajarlo de una manera, porque también el evitativo son personas, mujeres, miremoslo a nivel profesional, gerentes o algo por el estilo, entonces yo no necesito de nadie, yo basto conmigo, ¿verdad? Entonces sí generan todo este tipo de conductas. Claro. Bueno, nos vamos ahora al desorganizado, que ya es el último. Este tipo de apego es el que tú decías, ando con una, ando con otra, incluso creo que la raíz de lo desorganizado lleva mucha patología. Los otros pueden sentir solamente como apegos, ¿verdad? Pero del desorganizado pueden ir la raíz de muchas patologías, incluso puede ir un antisocial, puede ir un narcisista, puede ir un psicópata, ¿verdad? Entonces sí puede ir detrás de un montón de psicopatologías la persona que pueda tener este apego desorganizado. El apego desorganizado, incluso hijos que sus papás tengan trastorno bipolar, esquizofrenia, el paranoide, el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, también personas con sus papás de dependencia, que han tenido dependencia y la dependencia han vivido violencia tanto física como psicológica y verbal, pueden estar generando el tipo de apego desorganizado. O sea, la persona que me quiere, me cuida, es la que me pega, la que me hiere, ¿verdad? Entonces va generando todo este tipo de apegos y más se maneja a nivel de familiar desde muy pequeños. O sea, son las raíces de todo este tipo de apego, y a nivel vida adulta son personas que tienen una incapacidad total para poderse relacionar. Porque hoy pongamos, incluso puede llevar la violencia, ¿verdad? O sea, a todo ese ciclo de violencia, la luna de miel, la agresividad, y vuelve nuevamente, ¿verdad? La luna de miel, el conquistar. Y encoge todo el tiempo. Ajá. También son personas que tienen conductas muy destructivas como adicciones. Personas, ahorita creo que es un tema muy interesante, personas con adicciones, tanto a la pornografía como adicciones a sexoservidoras, a vincularse, incluso ahora lo de páginas, ¿verdad? No se encuentran con persona a persona, sino hay servicios por medio de la red, ¿verdad? Entonces sí van todo esto que no tienen capacidad para vincularse para nada. Es una mezcla con mucho mayor intensidad de la ansiedad y mucha mayor ansiedad de la evasión. Sí, pues. Del evitativo. Entonces esas son las creo que es uno de los apegos más destructivos. Para buena hora está entre el 4 a 6% dentro de la población. El margen es muy poco. Eso está bien. Pero yo te digo, o sea, creo que he llegado a conocer cada vez hay más. Sí. Más casos. Sí. Yo no lo creí, o sea, no, pero ya cada vez está siendo más cercanos los casos que he escuchado de ese tipo de apego. Justamente estaba leyendo que es el menos frecuente. Ajá. ¿Verdad? Porque es que yo creo, esto es lo que yo creo, ¿verdad? No sé, vos que sos la experta en la materia,
pero yo creo que las personas que sufren este tipo de apego saben disimularlo. Ajá. ¿Verdad? O sea, no es tan fácil. Una ansiosa, una persona evitativa, se nos nota. Ajá. ¿Verdad? Se nos dice, no, un ansioso, ella decía, uno llora con cualquier persona y se descarga y repite. Y me levanto y sigo. Y lo vuelvo a hacer. Sí, pero las personas con este tipo de apego desorganizado sí saben de alguna manera esconder bien esas máscaras, ¿verdad? Uh-huh. Que puedan ser más aislados, definitivamente, eso se nota, ¿verdad? Uh-huh. Que puedan ser con una personalidad más individualista, eso también se nota, uh-huh. Pero no es suficiente para poder decir, es una persona con apego desorganizado. Hay otros rasgos, uh-huh. Como los que vos mencionabas, que cubre una patología, un trastorno como tal de la personalidad. Y es que ya es más complicado, uh-huh. Porque no podemos decir que alguien que me dijo algo ofensivo, es narcisista. Uh-huh. No es así nomás, no. ¿Verdad? Hay una evaluación, hay un proceso para poder determinar y hay profesionales que diagnostican, uh-huh. ¿Verdad? Nosotros podemos fácilmente confundir esas señales. Uh-huh. En este tipo de apego, en lo personal a mí me gustaría mucho que te vayas a lo técnico y que puedas explicarnos de qué manera cuidarnos de caer en el apego desorganizado, que creo yo que para los adultos la tenemos más fácil porque ya pasamos obviamente la etapa de la infancia, que es donde se establece uh-huh. El tipo de apego que nos va a acompañar. Para poder evitar caer eso y para poder evitar también el relacionarnos tan profundamente con personas que padecen o que tienen este tipo de apego. Uh-huh. Creo que las características principales son muy similares, el antisocial con el narcisista, ¿verdad? Que estos se manejan como trastornos de la personalidad. Que ahora son muy comunes. Son muy comunes. Estas dos personas manejan, y algo que tú decías, parte de sus características son personas que conquistan, ¿verdad? O sea, son personas encantadoras, son personas que tienen esa capacidad de poder reconocer la vulnerabilidad de la otra persona. Y sus presas fácil son personas con apego ansioso y personas dependientes. Uh-huh. Y el trastorno de dependencia como tal de la personalidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son presa fácil. Son o sea, tienen esa capacidad de reconocerlas inmediatamente y comienzan a ser muy encantadoras. Entonces manejan todo el concepto de luna de miel, ¿verdad? De la conquista, del que me hace sentir que sos la quinta maravilla y que te conseguiste a la mejor persona y cómo se pudo fijar en ti. Y que nadie te va a querer como ellos. Ajá. Muy común, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino en toda la mayoría de países, las características principales son los políticos, los que contienen cierto. Este tipo de personalidad. Cierto. Son personas agresivas que ya después de esta etapa de conquistarte, o sea, son vampiros emocionales, ¿verdad? Comienzan a aislarte de las personas y más de tus seres queridos. De tus seres queridas, te aíslan, ¿verdad? Son personas que te dejan incluso en nombre del amor, deja de trabajar sí. Y yo te mantengo, sí. ¿Verdad? En nombre del amor son personas que van realizando, tienen esta cierta tipo de conducta, son personas muy egocéntricas, ¿verdad? Y esa parte egocéntrica les ha ayudado a ser buenos profesionales, gerentes, dueños de empresas grandes, son los... Un día voy a hacer una empresa. Va a ser una narcisista. No. ¿Verdad? Son personas por lo mismo de su egocentrismo que se creen que merecen todo, wow, y de todo. Y prácticamente esas son una de las características en algunos casos, porque también se maneja personas de bajo perfil, ¿verdad? Que personas que incluso hasta las mantienen
pero a pesar de que la persona se va a trabajar, un ejemplo, cuando regresa hay agresividad, violencia. Y te triangulan. Ajá. Hay una cierta infidelidad, ¿verdad? Personas que se merecen. Sin el cierta. Ajá, entonces son señales que te van dando, son banderas, ¿verdad? Son banderas muy marcadas al momento. Y creo que el mayor factor es la empatía. Es cuando no te validan. Personas extremadamente empáticas. Ajá, y son personas que no tienen empatía para nada. Entonces incluso utilizan tu vulnerabilidad como síntoma de burla, no validan tus emociones, ya estás llorando, ya otra vez lo mismo, no se te puede decir nada. Entonces son personas que no tienen nada de empatía. Igual personas que a nivel de, pongamos a nivel de política, no hay una cierta empatía a nivel de una nación. Sí, ya que se acercan las elecciones, fíjense bien en los rasgos de los candidatos. Sí, yo creo que en este tipo de apego, yo no quiero asustarme, ¿verdad? Pero es que a veces uno no se da cuenta de quién está rodeado, ¿verdad? Yo me fijo ahora mucho en eso, no sé si es bueno o es malo, pero sí me fijo mucho en cuando una persona no expresa, no gesticula. Yo me relaciono con alguien que podés darle una buena noticia que puede beneficiar a muchos, no solo a mí, y es como, así, y puede haber ocurrido una tragedia y es, no gesticula, no expresa algún tipo de emociones, y estaba leyendo que ese también es un rasgo a veces de psicopatía. No estoy diciendo que lo sea, no estoy diciendo que lo sea, sino que puede ser un rasgo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno va aprendiendo a ver. Sí, pero también puede estar pasando que un cuadro depresivo, y el cuadro depresivo, o sea, no tenés esa capacidad de generar ni alegría, ¿verdad? Por la tristeza sí, ¿verdad? Pero, o sea, no hay esa capacidad de asombro, ¿verdad? Cosa de que en los niños se mira, ¡wow! O algo por el estilo, ¿verdad? O sea, pierden es parte de los síntomas, la falta de la capacidad de asombro cuando es una depresión. Pero sí, a nivel de síntomas o de signos dentro de este tipo de psicopatologías, sí se genera eso. Incluso las neuronas espejo no las tienen desarrolladas. Es cierto. Ay, sí, es cierto. Saben que yo paré metida en un gran problema por esta persona. Y también abosteza, y si abosteza, a veces puedo confiar en ti. Fíjate que lo he inventado, lo he puesto a prueba. Pero vamos a que uno va aprendiendo a identificar ciertos rasgos, pero lo más importante es la introspección. El verme a mí primero, verme como dicen, ¿verdad? Ya te viste en un espejo. Porque no es así nomás de que hay tal persona, no, primero soy yo. Primero es, bueno, en qué me estoy fallando a mí misma para poder encontrar cuál puede ser una bandera roja mía, porque hablamos de que las banderas rojas de los otros y todo, como que uno fuera un manto blanco puro y sagrado, ¿verdad? La capacidad de juzgar, etiquetar y crear un juicio. Y que se convierta ese juzgar en autoanálisis para buscar una mejora. Hay una película que nos habla bien sobre el apego desorganizado. No tengo el nombre, para en inglés no. Estuvo en Netflix. Es la historia de una niña que su papá era escritor y que la mamá creo que se murió y el papá tenía una enfermedad, era bipolar. Se le llamaba, en ese entonces era depresión, no me recuerdo, pero en la actualidad es trastorno bipolar. Y el papá, que vivían solo, incluso tenía como ataques, como un ataque de epilepsia, pongamos, en la película trataba, y él la cuidaba. Entonces ya hubo un momento que él se tuvo que internar y dejarle a su hija, a sus tíos, a la hermana de la mamá. Entonces ya ella vivió ese desapego primero con la mamá,
y después con él, o sea, y él se dio cuenta que ella estaba mejor con la tía, entonces ya no la buscó y se murió. Entonces ella creció con este apego. De grande ella estaba en la universidad, estaba estudiando psicología, una maestría de psicología. No se llama. No, y cállate lo que va a venir después. Ya les estoy dando toda la película, pero es fácil el reconocer porque ella venía y no tenía, ella, imagínate, todo el conflicto interno que tenía, la ayudó a manejar su carrera de psicología, era muy buena. Y ella no tenía una estabilidad emocional, incluso andaba, se vinculaba únicamente sexual con varias personas y no tenía esa estabilidad. Ahí conoció a un chico que incluso con él le dijo, o sea, yo crecí con los libros de tu papá y su papá le escribió un libro a ella, entonces yo te reconozco, tú sos, no sé cómo, creo que Pita, algo así era como el sobrenombre que le daba el papá a ella, y le decía, yo te reconocía, y él se enamoró de ella y ella de él. Pero dentro de la relación... Quiero verla. Ya te la conté toda. Y dentro de la relación, ella lo engaña. Y ella sí quería a este muchacho. Pero como se estaba sintiendo vulnerable, enamorada de él, su mecanismo... Ella sentía que estaba perdiendo el control. Ajá, y su mecanismo de defensa fue engañarlo con otra persona. Ay, entonces ella venía... Ahora terminé de contar. Entonces era eso, ¿verdad? De que incluso cuando ya este muchacho le presentó a los papás y de todo, ella comenzó a generar una cierta ansiedad. Creo que es uno de los ejemplos claros para poder reconocer este tipo de apego, que es el desorganizado. Pero se quedaron juntos. Mírala. Pero el muchacho, ¿qué apego tenía? La perdonó. Todo lo puedo en Cristo. El amor todo lo puede. Entonces sí, es uno de los ejemplos de este tipo de apego. Incluso, quiere que la mire y ni sabe cómo se llama. Ahí la buscamos ahorita. La voy a googlear así con el algoritmo inteligente de Google. Ahorita poniendo para que reconozca. Entonces esa es una buena película para el apego desorganizado. Y este tipo de características, ¿verdad? Y aquí se manejaría, una persona con apego seguro aceptaría esto, ¿verdad? Que es lo ideal. Sí, yo me lo he preguntado. Y a nivel de experimento, son los niños que, pongamos, llegan, comienzan a llorar. Ah, bueno, para que llores más. Para que llores por algo. Por algo. Ay, no te Ajá, para que llores por algo. A vos te pego porque pegaste y vos por dejarte. Yo recuerdo que en mi generación no se daba eso, pero mis papás sí contaban que a ellos sí les decían así. Ajá. Mis papás, tíos, abuelas, mi abuelita, decían que si lloraban porque tenían miedo, que ¿por qué estás llorando? Y no podían ni hablar. Ajá. Entonces, para que llores por algo, tenga. Sí. Y este tipo de apego, sí, para poderlo gestionar, sí hay que ir, ya sea con tratamiento farmacológico, o sea, psiquiátrico y psicológico. Creo que va amarrado dentro de las dos porque ya hay muchos síntomas que más lo manejan. Esto es como algo leve, sí, pues. Entonces, y sí. Esto es en casos de que realmente se desarrolle una psicopatología. Porque en la mayoría. Hay casos donde los niños crecen en ambientes donde alguno o más familiares son adictos a alguna sustancia, sí. Adictos al sexo, a la pornografía, a cualquier otra cosa, pero no siempre desarrollan ese... Sí, no en su totalidad, pero pongamos, podría ser también con padres alcohólicos o adictos. Mientras estás bien, sos una persona, media vez estés... Sí, porque en el alcoholismo, por ejemplo, en el momento en el que la persona adicta está alcoholizado o alcoholizada, te promete todo. No de que por ejemplo, en el caso de un papá, no, yo te amo, yo pedime cualquier cosa, yo te lo doy, yo soy tu papá, esto. Pero en sobriedad, no necesariamente. O al revés también se puede llevar, o sea, estando bien, en paz, muy, muy funcional, y estando alcohólico, pongamos un ejemplo, violento, agresivo,
con conductas muy destructivas dentro, entonces puede llevarse y ahí también se forma la herida de la traición, porque hay promesas incumplidas. Sí, eso fue lo que te afectó, ahí se puede generar lo de la promesa que no sé. Ajá, o aquellos casos donde los papás les dicen a los niños, el domingo te voy a ver al campo y vamos a ir al campo, o a las niñas, ¿verdad? El domingo vamos a ir al centro comercial, por ejemplo, ¿verdad? Y llega el domingo y papá o mamá se ponen a tomar, o se ponen a inyectarse, o esa herida de traición va a pasar una factura en la adultez, ¿verdad? Ah, mira, qué interesante. Ve, qué interesante este tema. Y creo que no sentimos el tiempo, sé que nos pasamos del tiempo que tenemos, pero creo que era elemental. Nos superpasamos, sí. Pero creo que sí es un tema que hay que verlo despacio, hay que analizarlo a nivel individual y gestionar para volvernos a tener apegos seguros, ¿verdad? A darnos paz, tranquilidad, apoyarnos para desarrollarnos y no generar todos esos tipos, privación emocional y ansiedad. Sí. Y amémonos a nosotras mismas. Hombres, ámense a ustedes mismos y dense permiso de recibir el amor de los demás. A veces dejamos que los demás no se acerquen porque creemos que nos van a dañar, que no nos van a valorar, pero no todo es así. Hay muchas personas buenas, habemos muchas personas buenas que nos fijamos en el ser de la persona, y esto no necesariamente en cuestión de pareja. Dejen que su familia los ame, aprendamos a conocer las formas en las que nuestra familia, cada miembro de la familia, expresa y manifiesta su amor, y enseñémosles nosotros las formas en las que nosotros queremos manifestarles nuestro amor. Pero sobre todo, démonos permiso de ser amados. Hagamos valer esa parte de donde decimos tus seres amados. Démonos permiso de ser amados. Y el vivir en apego seguro no te va a limitar del sufrimiento, no te va a limitar de sentir o de racionalizar, sino vas a estar abierto a la experiencia, y en algún momento tendrás que duelar, ¿verdad? Por diferentes motivos. Vas a saber que es el precio de haber amado, y de haber amado a nivel de satisfacción, de autorrealización y para adelante, ¿verdad? Sí, de que diste lo mejor. Que diste lo mejor. Que el desenlace sea cual sea, pero mientras vos des lo mejor, esa satisfacción nada ni nadie te la va a quitar. Y saludos para doña Lorena Gamboa. Sigan adelante, chicas. Muchas gracias, doña Lorena. La queremos mucho. Ya nos hace falta una plática, un fin de semana. Nos acompañó detrás de cámara para un en vivo, y hubieran visto después esa charla después del en vivo. Casi que era almuerzo, ¿verdad? Era almuerzo y se volvió cena. Y después Saludos, doña Lorena. Un abrazo fuerte, gracias por su compañía y por mandarnos sus buenas vibras. Y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Hasta la vista.